Buenos días, mis hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando de un pasaje que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 6 al 10. Para los que tengan su Biblia y desean acompañarnos en la lectura, Primera de Tesalonicenses 1 del 6 al 10. Y dice de la siguiente manera: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resultó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar para que el Señor entonces nos esté asistiendo en esta mañana y que sea Él hablando por medio de la predicación de su palabra. Oremos. Señor y Dios, alabamos y glorificamos tu nombre porque solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y delante de ti estamos en esta mañana con un corazón contrito y humillado porque sabemos que lo único que merecemos es tu ira. Pero tú en tu misericordia enviaste a tu Hijo a morir por las transgresiones de todos nosotros. Y ahora que somos parte de tu familia, tenemos acceso al trono de la gracia y podemos venir delante de ti libremente, por lo cual te damos muchas gracias, Señor. Queremos pedirte que en esta mañana seas tú hablando a nuestros corazones por medio de la predicación de tu palabra. Sé tú utilizando el predicador, que las personas no vean las limitaciones humanas, sino que puedan ver más allá y que tú les hables a los corazones y que hoy pueda ser un día de bendición, pero también un día de salvación para todos aquellos que aún no te conocen. Queremos rogarte también en tu misericordia que perdones todos nuestros pecados y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, normalmente cuando nosotros escuchamos de alguna iglesia, hay muchas iglesias que son conocidas por muchas cosas. Hay algunas que tienen testimonio quizás porque sean muy piadosas o iglesias en las cuales a nosotros nos gusta mucho la música. En el caso que a mí me gusta mucho la música, a mí siempre me llama mucho la atención el momento de las alabanzas. Pero hay quienes reconocen algunas de las iglesias que han visitado en algún momento, quizás por la predicación de la palabra del Señor, quizás también porque es una iglesia que se dedica al evangelismo. Hay muchas características por las cuales una iglesia puede ser conocida tanto localmente como internacionalmente en caso de que sea necesario hacerlo. Pero en esta mañana vamos a hablar de una iglesia, del testimonio de una iglesia que en todas las escrituras, de ninguna iglesia se habla del testimonio que ellos dan o que dieron en ese momento. Más adelante vamos a ver de qué se trata ese testimonio, pero es para que nosotros hoy podamos reflexionar en ver si nosotros como Iglesia Bautista Gracia y Esperanza también podemos alcanzar o podemos lograr llegar a un punto en el que también podamos ser reconocidas por ese testimonio que dieron los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Vamos a ver cuáles son esas señales que hacen que una iglesia sea ejemplar, que una iglesia sea de testimonio. Por eso que el pasaje que vamos a considerar en esta ocasión es 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 6 al 10. Dicho pasaje nos muestra cómo la iglesia de Tesalónica tenía un testimonio de ejemplo que era conocido en toda la región. No solamente de manera local, sino que en toda la región circundante era conocida todo ese testimonio que estaban dando los hermanos. Y lo que más sorprende es que es una iglesia temprana. No es una iglesia que tenía años fundada, sino que fue tal la recepción del evangelio por parte de los hermanos de la iglesia de Tesalónica que el testimonio que estaban dando era enorme de cara a todas las demás regiones
del lugar. En este caso sería prácticamente toda Grecia, que era lo que abarcaba Macedonia y Acaya. Es necesario resaltar que en todo el Nuevo Testamento no hay ninguna otra iglesia la cual fuera considerada como una iglesia de ejemplo para las demás. Eso no quiere decir que no existan iglesias de buen testimonio, de sana doctrina, sino que particularmente el Señor, por medio del escritor de esta epístola, hace referencia de que el testimonio puntual de ellos realmente era sobresaliente, y más adelante vamos a ir desarrollando el por qué era tan sobresaliente ese testimonio. No olvidemos, mis hermanos, que el término iglesia no es algo alejado a nosotros. Cuando estamos hablando de que la iglesia fue de testimonio, no fue que el edificio está dando el testimonio del que estamos hablando esta mañana, sino que la iglesia está compuesta por piedras vivas, está compuesta por ti y está compuesta por mí. Entonces, todos nosotros, la sumatoria de todos nosotros, de nuestro testimonio, es lo que los no creyentes van a ver de nosotros. Si, por ejemplo, el día de mañana en una iglesia, las personas, digamos, en el pueblo, piensan que es una iglesia temerosa del Señor, es porque muy probablemente alguno de sus miembros eso es lo que ha demostrado. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia fue de testimonio, hablando de la iglesia tesalónica, es que todos los hermanos que estaban allí al unísono realmente estaban haciendo algo que estaba impactando a los no creyentes, incluso, que eran conocidos esa piedad que ellos tenían. Así que, para abundar un poco acerca de este pasaje, vamos a dividirlo en cuatro aspectos muy importantes. El primero es que sus miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, pero en el versos del 5 al 6. Pero vamos a leer desde el 5 entonces para que tengamos un contexto del pasaje en sí que queremos analizar en este momento, que es el versículo 6. Entonces, el verso 5 dice: porque vuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino que también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Ahora viene el verso 6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu. Mis hermanos, la razón por la cual Pablo, en compañía de Silas y Timoteo, que eran quienes lo estaban acompañando en ese viaje misionero, estaban seguros de que los hermanos de la iglesia tesalónica fueron elegidos por Dios. Fue no solamente porque recibieron la palabra, sino de la manera en que la recibieron. No sé si muchos de ustedes han conocido quizás algunos hermanos de la iglesia que por un tiempo están en la iglesia y luego se apartan. Esto no fue lo que sucedió con los hermanos de la iglesia tesalónica, sino que no solamente recibieron la palabra, sino que hubo algo mucho más allá que permitió que el poder fuera tan grande de esa noticia que recibieron, que fue la noticia del Evangelio, que impactó sus vidas. Y ese particular que tuvieron los hermanos es que esa predicación vino acompañada del sello del Espíritu Santo. El hecho de que en el contexto de gran persecución en el que estaban los hermanos de Tesalónica, ellos pudiesen aceptar el evangelio, es algo que realmente a nosotros nos debería llamar mucho la atención, porque en ese momento la persecución que ellos tenían no es comparada quizás a la que tenemos ahora mismo, digamos, en sentido general en algunas regiones del mundo, sino que ellos en ese momento, incluso Pablo estuvo preso en Filipo por esa misma causa, por estar predicando. Y no solamente estuvo preso en Filipo, sino que también lo azotaron. Y no solamente lo azotaron, sino que luego de azotarlo, ellos salieron gozosos de la cárcel, porque sabían al Dios que estaban sirviendo y sabían el motivo por el cual estaban siendo azotados en ese momento. Entonces, ese contexto de la iglesia de Tesalónica y en esa región era que tenían muchísima persecución, y aún así los hermanos recibieron la palabra del evangelio, y no solamente la recibieron, sino que también predicaron a otros. Los creyentes de Tesalónica no solo la recibieron, como vimos hace un momento, sino que también adoptaron el evangelio, y no solamente lo adoptaron, sino que lo imitaron, y también imitaron la vida de los mensajeros, los quienes le predicaron. En este caso, ellos imitaron la vida del testimonio tanto de Silas
como de Pablo y Timoteo, que eran los que estaban con él en ese momento. Así que, mis hermanos, podemos ver que realmente el hecho de que nosotros seamos parte de la iglesia del Señor nos da un compromiso mayor, y es un compromiso de que podamos ser fieles expositores y fieles representantes del Señor acá en la tierra. Realmente nosotros debemos examinarnos también esta mañana si el testimonio que estamos dando de cara a las personas de afuera es un testimonio digno de ser imitado. Y eso es lo que vimos acá. Fue tal la entrega y el amor que tuvo Pablo, Silas y Timoteo al predicarles el evangelio y modelarles el evangelio a los hermanos de Tesalónica, que los hermanos quisieron imitar esas mismas actitudes. Y eso es lo que vemos nosotros en el discipulado, que el discipulado no es más que imitar a aquella persona que nos está discipulando. Porque al final de cuentas, mis hermanos, cuando una persona viene por primera vez a la iglesia, el primer contacto que tiene de manera real, tangible con el evangelio es el testimonio de todos nosotros. Obviamente, primero cuando se va a discipular a alguien, se le predica la palabra, se le da un estudio, pero eso para una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu es algo muy abstracto. Nosotros podemos hablar de regeneración, podemos hablar de muchos términos teológicos, pero cómo se ve eso en la vida práctica ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que fue tan trascendental este hecho en la iglesia de Tesalónica, que no solamente el Espíritu Santo estaba apoyando y estaba respaldando la predicación de la palabra, sino que los mensajeros de ese mensaje, vale la redundancia, también eran dignos representantes de eso que estaban predicando. Muchas veces nosotros quizás no somos de esa manera. Quizás nosotros en nuestro día a día damos mucho que desear y, lastimosamente hablando, muchas personas no creen en la iglesia por el mismo testimonio que damos nosotros. Entonces, creo que es imperativo para nosotros esta mañana realmente examinarnos y ver si realmente nuestra vida como creyente es digna de imitar a otros. Ahora, es interesante que Pablo menciona que debemos ser imitadores de ellos y del Señor, cuando realmente todos deberíamos ser imitadores de Cristo. Y ese sería el deber ser. Pero en palabras del pastor Sugel Michelén, hablando acerca también de este tema, él dice lo siguiente: los nuevos creyentes comienzan a imitar a Jesús en la medida de que perciben el carácter de Cristo a través de los creyentes más maduros. Y tiene toda la razón del mundo por lo que acabamos de hablar hace un momento. Las personas cuando vienen a la iglesia, el primer testimonio, el primer reflejo del carácter de Cristo que ellos ven es el que damos nosotros. Eventualmente, cada quien de manera particular, el Señor nos va haciendo crecer en santidad, nos va haciendo crecer en conocimiento hasta que un día seamos a la medida de la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, y eso Él lo prometió. Sin embargo, así como todos tenemos crecimientos, unos más rápidos, otros más lentos, todos tenemos que tener algo en común, y es que tiene que verse en nosotros el deseo de pelear, de luchar todo el tiempo por ser más parecidos a Cristo. Y eso es lo que nosotros caracteriza como creyentes, que realmente nosotros somos imitadores del Señor. Pero acá en el pasaje vemos que el orden no es ese, sino que el énfasis que se está dando es que Pablo dice: sean imitadores de mí como nosotros somos de Cristo, o como yo soy de Cristo. Y es por lo mismo que le comentamos hace unos inicios atrás, que realmente el primer contacto que tienen los creyentes con el evangelio es el testimonio que damos nosotros. Por eso él lo coloca en ese orden. Mis hermanos, los nuevos creyentes, cuando llegan a la iglesia, el primer contacto realmente entonces dijimos que es con nosotros, y eso nos pone un reto. No lo tomen como una carga, sino como una oportunidad para que todos nosotros realmente seamos imitadores del Señor y que podamos ser una iglesia digna también de ser imitada por otros. Los hermanos de Tesalónica acogieron gozosamente el mensaje del evangelio, y eso es muestra de que el Espíritu Santo estaba obrando en cada uno de ellos. Como resultado, abandonaron sus ídolos a causa de seguir a Cristo, a causa de seguir al único Dios verdadero, propagando el evangelio por todas partes, teniendo plena esperanza de que Jesús vendrá desde lo alto para llevarlos juntamente con él. Y esa es nuestra esperanza también, mis hermanos, que algún día nuestro Señor vendrá por nosotros. Y algo muy particular que podemos resaltar y rescatar también de los hermanos de la iglesia de Tesalónica es que no solamente tenían persecución, sino que ellos tenían muchos ídolos. Y era tal que eso pasaba de generación en generación.
Entonces, el saber eso le da un matiz diferente a este contexto, porque entonces no solamente que tenían los problemas de ser perseguidos, sino que también seguían por décadas, por generaciones, dioses que estaban sumergidos en todas las áreas de su vida, en el aspecto político, el aspecto social, el aspecto familiar. Entonces, lo que implica abandonar esos dioses a nivel familiar y a nivel de la sociedad también era un problema, porque era como, por ejemplo, si nosotros acá en la comunidad establecemos algunas normas de convivencia que todos tenemos que seguir y el día de mañana yo vengo y digo, mira, yo no la quiero cumplir. Yo pienso que realmente no va acorde con mi crianza o no va acorde con lo que yo pienso. Entonces, la congregación o la comunidad va a tomar medidas en cuanto a eso. Pueden que me expulsen de la comunidad o pueden que me sancionen. Pero eso es solamente una pequeñez en comparación con lo que sucedía realmente en este tiempo, en este contexto, porque realmente era tal así que las familias expulsaban de su seno familiar a todos aquellos que vayan en contra de lo que era la adoración a los dioses. Entonces ahí vemos el contexto tan difícil que tenían los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y a pesar de todo eso, ellos decidieron creer al Señor y predicar, a pesar de la persecución, a pesar de la excomulgación familiar. Así que Pablo confirma también la fe que tuvieron los hermanos de la iglesia de Tesalónica al recibir ese mensaje, por lo menos en dos puntos muy particulares. En primer lugar, tanto el mensaje del evangelio que habían recibido como los mensajeros que llevaron dicho mensaje eran dignos de confianza, como dice el verso 5, que dice de la siguiente manera: porque vuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder del Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Entonces podemos ver que no solamente ellos predicaron el evangelio, sino que vino con el sello del Espíritu Santo. Y por eso fue que hubo ese avivamiento allí en la iglesia de los hermanos de Tesalónica. Pero no solamente eso, sino que la forma en que los hermanos de la iglesia de Tesalónica acogieron el evangelio es prueba de la obra del Espíritu Santo obrando en ellos. Y eso lo vimos porque la razón que existía o la razón por la cual eso tenía tanto poder o ese mensaje era tan poderoso y era que los mensajeros hablaban con tal seguridad de lo que creían que era irresistible para todos aquellos que escuchaban ese evangelio que no pudiesen creer. Porque no solamente eran simples palabras, no solamente era un mero mensaje, sino que el Señor estaba respaldando esas palabras que estaban dando tanto Pablo, Silas y Timoteo, y realmente era inevitable para ellos no creer en el Señor. Mis hermanos, quizás nosotros cuando llegamos a la iglesia, o por lo menos en mi caso muy particular, y disculpe que tomo un ejemplo tan personal, a lo largo de la vida que he tenido, he visitado varias iglesias y realmente el compromiso como tal de activamente estar en una iglesia sirviendo no fue desde siempre, sino que al principio iba realmente porque mis padres me llevaban, en otro inicio porque mis amigos iban o mis hermanas iban, pero realmente no fue digamos, un llamamiento efectivo desde la primera vez, sino que el Señor usó ciertas situaciones para que eventualmente yo sí pudiera entonces comprometerme con la iglesia. Eso no es el paradigma para todos, sino que cada quien tiene una experiencia de conversión distinta, pero traigo eso a colación y es porque en contraste a lo que pasó con los hermanos de la iglesia de Tesalónica, el mensaje fue efectivo y fue tal que todo lo que le comenté hace un momento atrás, de que tenían persecuciones, tenían excomunión familiar, eso no les importó. Nada de lo que ellos tenían o lo que iban a perder era más importante que el Señor mismo. Entonces ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio necesario con tal de seguir a Cristo. Y mis hermanos, quizás ustedes estén pensando que Pablo tenía superpoderes o que él era muy letrado, lo cual era cierto. Pero eso también lo podemos hacer nosotros, mis hermanos. Nosotros también podemos predicar el evangelio porque el mismo Espíritu Santo que estaba con Pablo, Silas y Timoteo está contigo y está conmigo. Entonces, no es responsabilidad meramente del liderazgo de la iglesia, los pastores, diáconos. No es responsabilidad solamente de ellos el ir y predicar, sino que todos los que formamos parte de la vida de la iglesia tenemos que hacerlo también. Y no tenemos que tener temor de que
si yo salgo a predicar, ¿qué van a decir de mí? Yo no sé si realmente el que vaya a escuchar el mensaje que yo le voy a predicar se va a convertir. Al final no depende de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, que es ir y predicar, y los resultados se los dejamos en manos del Señor. Y a su tiempo podremos ver los frutos de esa palabra, ya sea que lo veamos nosotros o quizás otras generaciones. Pero tenemos que tener, mis hermanos, también ese compromiso de compartir el evangelio, así como lo hicieron estos misioneros en ese territorio de Tesalónica. Así que, mis hermanos, no solo los pastores deben dar ese ejemplo, sino que cada uno de nosotros tenemos que también tener ese compromiso. Pablo continúa exhortándonos a que seamos imitadores de ellos, así como ellos imitan a Jesús. Ahora bien, sabemos que no es posible imitar a Jesús en todas las áreas o toda su esencia, porque nosotros, ciertamente hablando, no tenemos capacidad de imitar su poder de salvación, su poder de poder estar en su omnipresencia, su omnipotencia. Claramente no podemos imitar a Jesús en sus atributos, pero en algo que sí podemos imitar a Cristo se nos muestra en estas palabras: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y ahí el énfasis realmente está en el gozo por el cual ellos recibieron la palabra. Y eso es algo que sí podemos imitar de nuestro Señor Jesucristo, porque si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo, en muchas tribulaciones que él estuvo, él en ningún momento maldijo a esas personas que lo estaban azotando o a esas personas que le estaban maldiciendo, sino todo lo contrario. Él utilizaba la palabra del Señor, siendo él el Dios mismo, y les respondía, y no hubo nunca ninguna palabra de maldición para todas aquellas personas que estaban azotando al Señor, tomando en consideración o en el contexto por el cual él se estaba acercando a su crucifixión. Él nunca dijo una palabra cuando estaban azotando. Y eso lo vemos también en Isaías, que ahí también podemos ver que fue llevado como cordero al matadero y él no dijo ni una sola palabra. Entonces, podemos ver que el Señor, aún en esas persecuciones, aún en todas esas situaciones que él estaba pasando o en las que pasó, él siempre tuvo la mirada puesta en el objetivo, siempre tuvo la mirada puesta en el Señor. Y así lo podemos ver también en otras historias a lo largo de las Escrituras, en las cuales muchos mártires pasaron por tantas tribulaciones, pero cuando salían de ahí salían gozosos. El mismo Pablo, ¿cuántas veces no estuvo preso y él cantaba? ¿Cuántas personas no se convirtieron en esas prisiones que estuvo el apóstol Pablo? Y así como los demás apóstoles también. Ahí podemos ver un claro ejemplo de que ellos, una de las cosas que modelaban de Cristo era ese gozo a pesar de las tribulaciones. Y eso es lo que vimos también en los hermanos de la iglesia de Tesalónica. La palabra tribulación, mis hermanos, entre otras cosas, significa pena, disgusto, aflicción, situación adversa o desfavorable que padece una persona. Y todas esas cosas nosotros las hemos experimentado en mayor o menor medida. Pero surgen por lo menos dos preguntas. Una, ¿hemos estado gozosos en esas circunstancias? ¿Realmente nosotros, cuando viene la aflicción, nosotros honramos al Señor alabando su nombre y aceptando ese proceso en nuestras vidas? Realmente es algo que nos lleva a reflexionar. Y no solamente eso, sino que realmente puedo ser ejemplo para otros al ver mi reacción ante tal circunstancia. Cuando iniciamos este sermón, dijimos que el primer contacto que tienen las personas cuando llegan a la iglesia es con los creyentes. Y nosotros deberíamos ser dignos de imitar para todas aquellas personas que aún no conocen al Señor. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, cuando tenemos una penuria, cuando tenemos una mala situación, nosotros actuamos de tal manera que los demás puedan inspirarse por esa actitud que nosotros tenemos? Quizás muchas veces no. Quizás muchas veces nosotros, si nos viéramos a través de un espejo o a una película que nos pase en parte de nuestra vida, probablemente han habido muchas situaciones en las cuales nosotros no honramos al Señor. Y por eso es tan importante que nosotros esta mañana nos analicemos y evaluemos realmente cuál es la vida que estamos nosotros proyectando hacia las demás personas. La mayoría de nosotros realmente deberíamos poder ser dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo. La mayor muestra de que sí podemos regocijarnos, mis hermanos, y tener paz, nos lo muestra nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz.
En el mundo tienen tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. Jesús ahí les estaba hablando acerca o el contexto en el que el Señor les estaba hablando, eso en particular, en el contexto que estaba próximo también a su crucifixión. Y a pesar de él saber eso, y a pesar de que él en una ocasión le pidió al Señor que pasara de él esa copa, porque él sabía la carga tan pesada que él llevaba, aún así les anima a los discípulos que lo acepten con gozo, que a pesar de las tribulaciones, siempre el gozo permanezca presente. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos, que aunque padezcamos muchas pruebas en este mundo a causa de Cristo, un día le veremos y estaremos con Él. Todo el sufrimiento pasará y moraremos a su lado por toda la eternidad. Ya no nos esconderemos, ya no habrá más aflicción, ya no habrá más sufrimiento, ya que nuestro Señor llenará todo nuestro ser. Así que cuando los hermanos de la iglesia de Tesalónica pasaban por estas situaciones, por esas aflicciones, por esas penurias, ellos recibieron la palabra del Señor a pesar de toda esa situación, con mucho gozo del Espíritu, siendo esa actitud muestra del resultado de imitar el testimonio dado por Pablo, por Silas y por Timoteo cuando pasaron por diversas pruebas y demostraron imitar esa misma actitud que tuvo el Señor Jesús cuando Él pasó también por esas dificultades. Así que, mis hermanos, realmente para nosotros tiene que ser de un gran gozo el que a pesar de esas circunstancias, a pesar de esas tribulaciones, lo hagamos gozosos, no porque seamos masoquistas, no porque a nosotros no nos duela, no nos contriña el espíritu quizás pasar por ciertas cosas, sino que la razón por la cual vamos a estar gozosos es el motivo por el cual estamos sufriendo, que es nuestro Señor Jesús. Pero no solamente queda ahí, sino que hay otro segundo aspecto por el cual entonces los hermanos de la iglesia de Tesalónica eran dignos de imitar. Esa iglesia que ellos tenían realmente daba un testimonio que nosotros hasta el día de hoy pudiésemos también imitar y adoptar como Iglesia Bautista Gracia y Esperanza. Y es que la iglesia debe ser propagadora del evangelio. Y eso es una de las señales características que debería tener toda iglesia digna de imitar. Así que leamos el verso número 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mis hermanos, los hermanos de la iglesia de Tesalónica se convirtieron en divulgadores, en propagadores del evangelio, y no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Y en este contexto, cuando hablamos de Macedonia y Acaya, realmente estamos refiriéndonos a todo el área de Grecia. Era muy grande el área en el cual ellos estaban, digamos, como iglesia. Y no solamente en toda Grecia se conocía el testimonio de ellos, sino que mucho más allá. Y el por qué se propagó tanto ese testimonio de ellos lo vamos a ver también más adelante, ya que para poner en contexto un poco del por qué la propagación, entre otras cosas, también fue muy rápida y llegó a tantos lugares. Y es que la región de Tesalónica estaba ubicada en un lugar muy estratégico, en el cual convergían ríos, rutas de personas que iban a mercadear. Es como colocar un ejemplo, que haya, por ejemplo, cuando alguien llega por el aeropuerto de Santo Domingo, hay una autopista, que es la autopista de las Américas, que lleva, digamos, al Distrito Nacional, por ejemplo. Entonces, todas las personas que llegan por el aeropuerto de Santo Domingo tienen que llegar al mismo lugar. Quizá no necesariamente, pero muchos sí tengan que transitar por la autopista de las Américas. Algo así era, digamos, la ubicación geográfica que tenía Tesalónica. Era una región donde convergían muchos afluentes fluviales, habían muchas embarcaciones que llegaban ahí a abastecerse de suministros propios que se mercadeaban en esa zona. Pero no solamente eso, sino que por ahí también pasaba una vía muy importante que se llamaba la Vía Ignacia, que es una vía que construyeron los romanos, y era una vía muy importante. Por ahí pasaban muchísimas personas, muchísimos mercaderes, muchísimos turistas. Entonces, tomando eso en consideración y viendo entonces el testimonio que estaban dando los hermanos de la iglesia de Tesalónica en cuanto al crecimiento espiritual que tenían, todas esas personas que transitaban por Tesalónica escuchaban de la predicación de la palabra
por parte de los miembros de la iglesia de Tesalónica. Entonces, no solamente ellos predicaban el evangelio, sino que ellos también lo modelaban. Y eso impactaba mucho a todas las personas que pasaban por allí. Entonces, esas personas en su transitar por esa área, cuando se iban, ellos también llevaban consigo ese testimonio dado por los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Por eso que en parte se expandió muy rápidamente. Tuvo mucho que ver también el punto geográfico en el que estaban. Y eso es impresionante, mis hermanos, porque nosotros también estamos expuestos a muchas personas, ya sea en el trabajo, ya sea a nivel familiar, ya sea en la iglesia o en cualquier lugar donde nosotros podamos estar con muchas más personas. Tenemos las redes sociales también. Entonces tenemos acceso a impactar a muchas personas al mismo tiempo. Entonces, no es una excusa el cual nosotros podamos decir, bueno, es que yo quisiera predicar, pero me da miedo escénico salir a la calle y conversar con las personas, quizás donde yo vivo en un lugar peligroso y quizás no me conviene mucho ir para allá. O tenemos las redes sociales, tenemos muchos medios por el cual nosotros podemos predicar. No solamente tenemos que ir a la calle a predicar, sino que también podemos compartir un versículo bíblico por redes sociales, podemos compartir una enseñanza bíblica también. Si tenemos un grupo de WhatsApp, quizás también modelar a Cristo en las conversaciones que tengamos con nuestros familiares y amigos. Entonces, tenemos muchas maneras de que así como ellos aprovecharon ese punto estratégico para predicar el evangelio y más personas conozcan al Señor, nosotros también podemos hacerlo en este tiempo. Así que, mis hermanos, es increíble pensar de que los hermanos compartían el evangelio con todas las personas con las que pudieran hacerlo, aún en medio de intensas persecuciones a las que se estaban enfrentando en ese momento. Y el sentido natural de nosotros, al nosotros recibir persecución, realmente no es lo que estaban haciendo ellos, de ir y predicar, sino que nosotros, quizás el sentido natural es resguardarnos en nuestras casas. Si vemos que hay mucha aflicción, hay mucha persecución, la policía está afuera, la Guardia Nacional también, mejor me quedo en mi casa, espero que bajen las aguas y no sé, yo luego voy a predicar. Eso no es lo que estamos viendo acá, sino que a pesar de eso, ellos salían a predicar. Y eso es lo que también llamaba mucho la atención de todo el entorno, que a pesar de eso, lo que ellos atesoraban, lo que descubrieron que fue el Señor Jesucristo, vieron que era tan grande, tan maravilloso, que no les importaba pasar por tantas penurias con tal de que más personas se contagiaran de ese sentimiento que tenían, de esa emoción de que tenemos un Salvador que realmente pagó la deuda que nosotros teníamos, la cual era muy grande. Así que los hermanos de Tesalónica pudieron estar firmes ante las persecuciones porque eso fue lo que aprendieron del ejemplo dado tanto por Pablo, por Silas y por Timoteo. Así que podemos notarlo tanto en los versos 1 y 2 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, el cual dice de la siguiente manera: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Así que no solamente fueron perseguidos los hermanos de la iglesia de Tesalónica, sino que ellos también vieron y supieron también de las prisiones que tuvo Pablo y compañía, porque eso también fue algo que se propagó por la región, de que habían unas personas, habían unos hermanos que estaban predicando el evangelio, pero también iban en contra de lo que se estaba enseñando en ese momento, en contra de los ídolos, en contra del César, en contra de todos, y a causa de eso tuvieron muchas prisiones, tuvieron muchos azotes, y ese testimonio también fue evidente en toda la región. Y eso también no solamente lo escucharon los hermanos de la iglesia de Tesalónica, sino que también lo vieron modelado. Así que, mis hermanos, la tercera causa, o la tercera razón, o la tercera característica por la cual entonces una iglesia debería ser digna de imitar, así como la iglesia de Tesalónica, es que posee una innegable fidelidad hacia Dios. Y eso lo vemos en el verso número 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, que la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. En este pasaje podemos observar que se describe lo que es la conversión del creyente. Es un cambio total de rumbo, un cambio de 180 grados. Literalmente es como ir hacia una dirección y luego cambiamos radicalmente hacia otro. Tal cual esa es la transformación de un creyente, pasar de muerte a vida.
íbamos caminando hacia la perdición y por medio de la predicación de la palabra del Señor, por medio de oír ese evangelio, nosotros giramos en sentido contrario. Esto mismo experimentaron los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Un cambio total de los ídolos al único Dios verdadero. En palabras de William Hendricks, en el comentario del Nuevo Testamento de 1 y 2 Tesalonicenses, dice la siguiente manera: cuando Dios convierte a un hombre, cambia enteramente su persona, no solamente las emociones, en tal forma que se lamentan de su pasada manera de vivir, sino además la mente y voluntad, operándose en cuanto a ellos un cambio completo y fundamental, lo cual se hace evidente en la conducta exterior. Cierra la cita. Estos hermanos adoraban muchos ídolos, como lo vimos a lo largo de la enseñanza de esta mañana, y estos eran parte muy importante de su vida familiar. Por eso es que era tan trascendental el testimonio que ellos dieron de su conversión, porque no solamente lo hicieron en un contexto difícil, sino que también, personalmente hablando, era muy complicado el exponerse a echarse de enemigo a la familia con tal de seguir al único Dios verdadero. Y eso, mis hermanos, realmente debe ser dignos de imitar. Para nosotros como iglesia y también como creyentes. Que realmente si nosotros atesoramos la bienaventuranza que es saber que servimos a un Dios vivo, realmente nada ni nadie nos puede mover de esa convicción que tenemos. Rechazar a estos dioses era algo sumamente trascendental en el contexto en Tesalónica, ya que era una tradición ancestral que tenían desde la infancia y que la conocían y daban como algo real e indispensable en su día a día. Incluso en ese contexto, como habían dioses para todo, dioses para la cosecha, etcétera. Cuando había mala cosecha o pasaba alguna calamidad en ese contexto, muchas veces las personas se lo atribuían a los cristianos. Porque como ellos no honran a Afrodita o a cualquier otro dios de la época, entonces por eso es que nosotros como pueblo tenemos esa calamidad. Para que ustedes vean hasta qué punto permeaba todas las áreas de la vida de los habitantes de Tesalónica y de las áreas circundantes. Pero ellos entendieron que era imposible seguir al único Dios verdadero sin abandonar sus antiguos dioses. No podemos pretender abrirle un espacio entre todos ellos a Jesús, porque Jesús, mis hermanos, no comparte su primer lugar con nadie. Jesús no es que viene y diga, bueno, ok, está bien, tú tienes 5 dioses aquí en la repisa abajo, yo quiero que me coloques aquí, para por lo menos saber que por lo menos mi imagen es más grande, yo estoy por encima de ellos. No, mis hermanos, realmente el Señor no comparte eso. El Señor quiere el primer lugar, no solamente en el trabajo, no solamente en la iglesia, no solamente delante de mi familia, sino en todas las áreas de nuestra vida. Realmente el Señor tiene que tener el primer lugar. Él realmente es un Dios celoso. Incluso eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cuando en varias ocasiones Él se refirió al pueblo de Israel como una ramera, como un adúltero. Y no es un adúltero en el sentido que nosotros pensamos, sino adúltero espiritualmente hablando, puesto que por muchas ocasiones vimos que el pueblo del Señor se desviaba hacia otros dioses. Elegía a otros amantes, utilizando una terminología del Antiguo Testamento. Entonces, el Señor, desde el Antiguo Testamento, Él siempre ha mostrado su celo para con su pueblo. Y eso mismo vemos acá, mis hermanos, que los hermanos de la iglesia de Tesalónica no solamente es que echaron todos los dioses a un lado, o no le hicieron un ladito a Dios para que esté entonces entre la colección de dioses que teníamos ahí. No, sino que ellos dijeron, no, mira, todos estos dioses que tenemos ahora mismo realmente no se comparan con el único Dios verdadero. Lo que tenemos acá simplemente son imágenes creadas por el hombre. Entonces, eso le suma un poco más a todo el testimonio tan trascendental que tuvieron los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Tornarse a un Dios vivo y verdadero implica volverse a su Hijo unigénito y a la salvación por medio de él. Por tanto, una marca más de una iglesia ejemplar es que es una iglesia que espera con ansias el regreso del Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el verso número 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Para los tesalonicenses, una verdadera señal de conversión a Dios implicaba dos cosas, mis hermanos. Una, volverse de los ídolos a Dios. Y número dos, seguir a Jesús, que vendrá desde los cielos por su pueblo. La esperanza de ellos es la nuestra también. Y esa esperanza es que Cristo volverá en gloria, mis hermanos, para llevarnos juntos con Él. La esperanza de todo creyente es vivir a la espera de su Señor. Ese es nuestro consuelo para continuar perseverando en medio de tantas pruebas y aflicciones que podamos tener. Es nuestro motor que nos impulsa cada día a seguir gozosos. Y ese es el anhelo de nuestras almas, de que Cristo volverá por su pueblo. Así que, mis hermanos, no piensen que cuando hablamos de que el Señor volverá es algo que quizás pasarán milenios, porque quizás puede pasar esta noche. Quizás la oportunidad que tenemos nosotros de poder ir con nuestro Señor sea hoy saliendo de acá. No sabemos qué nos depara la vida, no sabemos si el Señor nos manda a llamar al salir por esta puerta en esta mañana o muchos años más adelante. Pero lo que sí es cierto es que eso sucederá, y mientras no suceda, nosotros tenemos que vivir a la expectativa de la venida de nuestro Señor. Y esa condición expectante va acompañada de un modelar a Cristo de manera correcta. Pero este mensaje no es solamente para nosotros quienes estamos en el Señor, sino que todos aquellos que aún no conocen el Señor también pueden ser partícipes de esa buena noticia, también pueden participar de esa comunión con el Señor a propósito de la cena que vamos a tener en esta mañana. No solamente los hermanos de la iglesia de Tesalónica experimentaron ese gran gozo al recibir el Evangelio, sino que tú también puedes experimentar ese gozo. Tú también esta mañana puedes formar parte de la familia del Señor y también puedes tener la dicha y la certeza de que un día todo esto que estamos pasando acá pasará, y una vez esto pase y estaremos con nuestro Señor y Él venga en gloria, podamos estar con Él por la eternidad. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, ya la esperanza ya no será esperanza, sino que ya el Señor será nuestro. Y es una invitación para todos aquellos que aún no conocen del Señor, que esta mañana puedan rendir sus vidas también al Señor, que también puedan confesarlo como Señor y Dios, y que el Señor entonces también los llama a formar parte de su familia. En resumen, mis hermanos, las marcas entonces que debería tener toda iglesia que quiera ser digna de imitar. Hoy hablamos por lo menos de 4 características. Número 1, sus miembros son imitadores de aquellos que son imitadores de Jesús. Número 2, la iglesia debe ser propagadora del evangelio. Número 3, posee una innegable fidelidad hacia Dios. Y número 4, una iglesia que espera con ansias el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro deseo y oración que Iglesia Bautista Gracia y Esperanza pueda ser una iglesia digna de imitar. Que cada uno de nosotros podamos ser un vivo reflejo del carácter de Cristo y que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas por medio de nuestro ejemplo hacia los demás. Que aún en medio de las adversidades podamos gozarnos y ser tenidos por dignos de padecer aflicciones por causa de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, tenemos un gran reto como iglesia y también personalmente. No solamente tenemos que ser fieles imitadores del Señor, sino que también como iglesia en conjuntos tenemos el reto de que el día de mañana podamos ser conocidos no solamente por ser una iglesia amorosa, no solamente por ser una iglesia que predique el evangelio, sino que también podamos ser reconocidos por la misericordia del Señor como una iglesia que modela a Cristo fielmente en todas las áreas de la vida. Así que ese es mi deseo y oración esta mañana para todos nosotros, y le damos gloria al Señor por su palabra. Oremos. Señor y Dios, cuán bienaventurado es saber que tenemos un Dios justo que perdona todos nuestros pecados en los cielos y que escucha las oraciones de su pueblo. Queremos darte gracias, Señor, porque en un inicio te rogamos para que seas tú hablando a nuestros corazones, y te damos muchas gracias porque ahora tenemos un reto como iglesia, y es que podamos modelar a Cristo en nuestro día a día. Y queremos rogarte que, así como lo has prometido en tu palabra, que tú nos vayas instruyendo día a día
que nos acerques a ti, que coloques en nosotros ese deseo de buscarte. Aumenta nuestra fe día a día para creer tus palabras, para confiar en tus promesas y que podamos el día de mañana ser a la medida de la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor. Queremos pedirte, Señor, en lo que tú vienes por tu pueblo o en lo que tú nos mandes a llamar, que podamos tener una vida digna de ser digna de imitar para todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Que el día de mañana las personas cuando nos vean puedan ver un fiel reflejo de Cristo y que otras personas tengan curiosidad de saber por qué lo hacemos, por qué somos diferentes y que sea una oportunidad también de proyectar las buenas nuevas de salvación que en su momento escuchamos y que ahora podemos alabar y glorificar tu nombre porque sabemos el gran tesoro que es formar parte de tu familia. Queremos pedirte, Señor, también por todos aquellos que aún no te conocen, deleítate en salvarlos en esta mañana, que ellos también puedan conocerte, que ellos también puedan ver ese resplandor tan enorme que es el Evangelio comparado con todo lo que cargamos atrás, con todos nuestros pecados. Que a pesar de todo esto, a pesar de todas nuestras transgresiones, que la luz de tu Evangelio brille en los corazones de todos aquellos que aún no te conocen, Señor, y puedan confesarte como Señor y Dios. En esta mañana también que vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor. Sé tú, Señor, danos un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, y que podamos recordar que el día de mañana ya no solamente vamos a estar haciendo esto en memoria de nuestro Señor, sino que vamos a estar compartiendo el pan en la misma mesa con nuestro Dios. Y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Que lo que hoy lo estamos haciendo de manera simbólica, mañana lo estaremos haciendo realidad. Y eso es nuestra esperanza como iglesia, que algún día estaremos contigo, reinando en gloria también, y podamos verte cara a cara. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, sino que estaremos llenos plenamente porque estaremos contigo. Queremos pedirte también que seas tú con nosotros en lo que queda de día y te rogamos también que perdones todos nuestros pecados. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.